enfocadas al tema de plantearlo como negocio, ¿sí? Como idea, ¿sí? Entonces este modelo Canvas es muy interesante, es muy importante de pronto determinarlo frente a cada una de las áreas o cada uno de los aspectos que se relacionan en él, ¿sí? Entonces, con este tema, con este modelo Canvas, nosotros vamos a determinar algo que se llama factor diferenciador o propuesta de valor de nuestro proyecto, ¿sí? O de nuestra idea. Recuerda que en algún momento el proyecto se te va a convertir en una idea y por qué no llevarlo hasta una propuesta de negocio, ¿sí? Entonces, este modelo Canvas, este lienzo Canvas, determina o desarrolla en este caso, vamos a mirar cuál es esa estructura que compone la propuesta de valor del proceso, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este caso con el modelo Canvas. Pues yo se los voy a explicar, les voy a explicar cada uno de los cuadros que componen este formato, porque es un formato, ¿verdad? Entonces, nos facilita ¿qué? Nos facilita varias cosas. Primero, identificar la propuesta de valor, que es lo más relevante del proceso. ¿Sí? Recuerda que cuando nosotros estamos montando o vamos a determinar en este caso una idea o un proyecto, aparte de la justificación, ¿sí? Aparte de la justificación, nosotros debemos de determinar cuál es esa propuesta de valor o cuál es ese factor diferenciador que tiene esa idea de negocio o ese proyecto, ¿sí? Con una pregunta muy simple o muy sencilla, entre comillas, que a veces tiende a ser un poco ambigua. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que yo propongo, ¿sí? Que los demás no proponen? O si lo llevamos un poco más de pronto al argot que nosotros utilizamos dentro del argot popular dentro de los procesos como tal, es por qué deben de venir a buscar mis servicios, ¿sí? Y no el de la competencia o no el de los otros, ¿verdad? Entonces, cuando yo determino una propuesta de valor, inmediatamente, ¿qué va a pasar ahí? Yo voy a generar un impacto en ese tipo de área específica. Eso es lo que Muy bien, busca profe. el modelo Canvas. Muy bien. ¿Sí? Entonces, el modelo Canvas es una estrategia muy sencilla. Yo les mandé al grupo un videito que dura como 7, 8 minutos, algo así, donde nos los explican de manera muy detallada como una idea de negocio. Pero aquí como nosotros estamos estructurando el proyecto, recuerden que vamos a empezar a determinar cuál es nuestro factor diferenciador o cuál es esa propuesta de valor dentro del modelo, ¿verdad? Entonces, el modelo Canva es esto, ¿sí? Es esto, ya viéndolo desde el punto de vista, del esquema, ¿verdad? Del esquema como tal, entonces es esto. Es un cuadro, ¿verdad? En este caso, que se divide en nueve partes, ¿sí? Entonces tenemos aquí en el centro de todo la propuesta de valor, ¿sí? Tenemos la relación, cómo va a ser esa relación con los clientes o con las personas que tú vas a determinar que van a ser clientes en el proceso como tal. ¿Se fue la voz o...? Nuevamente, ¿sí? Nos vamos para la parte izquierda. ¿Qué recursos necesitas tú para qué? Para generar esa propuesta de valor y pues lógicamente para realizar esa actividad como tal de la elaboración de ese producto o la prestación de ese servicio. ¿Qué actividades claves también necesitas determinar o actividades prioritarias necesitas determinar para qué? Para alcanzar esa propuesta de valor. Por acá hay una red de partners o socios claves, ¿sí? No, esto que dice socios no es que tú vas a buscar un socio
inversionista o un socio, en este caso laboral, no. Aquí son aliados, aliados claves o aliados estratégicos, ¿sí? Entonces que ellos lo llaman socio o red de partners. ¿Qué significa eso? O sea, dependiendo del proyecto que tú estés determinando, que tú estés realizando, tú debes de buscar unas alianzas estratégicas. ¿Para qué? Para impulsar o dinamizar tu proyecto, ¿sí? Luego tú debes de determinar qué, una estructura de costos, todo lo que tú te vas a gastar dentro de tu proyecto y si tú vas a vender algún producto o servicio, cuáles van a ser tus fuentes de ingresos, ¿sí? Entonces, eso es lo que determina el modelo Canvas. ¿Qué pasa acá? Prácticamente lo que nosotros hacemos o lo que se hace en un modelo Canvas es delimitar o especificar más bien de pronto las partes más relevantes de tu proyecto y que alguien la entienda, ¿sí? Cuando la lea, perdón, que la entiendan de la forma más fácil, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar de cada uno de los aspectos, ¿sí? El primer aspecto, en este caso, que vamos a hablar es, vamos a ver dónde está esto. Ok, el primer aspecto, vamos a mirar quiénes son el segmento de clientes, ¿verdad? Para quiénes vamos a crear, para quiénes creamos valor, cuáles son los asociados y clientes más importantes. Entonces, una empresa atiende a uno o varios segmentos de mercado. Recuerden lo que yo les había dicho, nosotros necesitamos determinar cuál es el segmento de mercado, ¿sí? Al que vamos a llegar inicialmente. Eso no quiere decir que yo posterior al proceso, ¿sí? Que yo posterior al proceso realizamos, a posterior a ese proceso, empezamos a buscar otros clientes. Sí se puede, ¿verdad? Pero inicialmente yo debo determinar un segmento. Recuerden cuando nosotros hablábamos o cuando yo les explicaba del segmento de cliente, del sector comercio, ¿sí? Ese sector comercio yo lo puedo segmentar. El sector comercio es muy amplio, entonces yo lo puedo segmentar. Ah, que el área marroquinería, ¿verdad? El área de las ferreterías, todo el área de textil, todo el área, qué sé yo, donde venden zapatos, ¿sí? El área farmacéutica, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a dividir, ¿sí? A dividir el sector comercio en esos subsectores, a esos subsectores se le llama segmento de mercado, ¿sí? En este caso, nosotros necesitamos unos clientes, entonces ya yo debo de segmentar los clientes. ¿A quién le voy a llegar específicamente? ¿Sí? Entonces eso es como cuando yo les hago el ejemplo a mis estudiantes que les digo, bueno, vengan, aquí tienen el capital, aquí tienen 100, 200, 300 millones de pesos, lo que vale su proyecto, y salgan a vender de una vez. ¿A quién le van a vender? ¿Sí? Y se quedan como mirando. Bueno, no, es que nosotros necesitamos determinar, ¿sí? Y tener claridad que al momento que yo salga, ¿sí? Que al momento que se determine que ya yo voy a ejecutar el proyecto, ¿sí? Entonces, ese proyecto ya yo debo tener el conocimiento para quién le voy a empezar a generarle ese tipo de propuesta, a quién le voy a llegar. A eso se le llama segmento de clientes, ¿verdad? O segmento del mercado. Luego que ya yo lo tengo identificado, ¿sí? Luego que lo tengo identificado, ya yo empiezo a mirar cuáles son esas características de mis clientes. Cuando ya yo tengo identificado, ya yo dividí al sector comercio, qué sé yo, en dos subsectores que son los que me interesan. Vamos a poner un ejemplo, las ferreterías y el sector farmacéutico. Cuando yo identifiqué esos dos segmentos, yo a esos dos segmentos los puedo identificar, los puedo empezar a mirar, empezar a analizar, ¿sí? A empezar a controlar, ¿sí? Y yo puedo determinar que un nicho de mercado, a quién le voy a llegar. Ah, estas son las ferreterías que de pronto compran más este producto, estas compran es este otro, etcétera. Entonces ya yo empiezo a caracterizar ese segmento. Cuando yo ya lo caracterizo de cierta manera, eso se me convierte en qué? En los nichos de mercado. Entonces, lo que nos dice acá el segmento de clientes es que lo podemos mirar de dos formas. Cuando tenemos un mercado único, ¿sí? Que es un mercado muy grande, entonces lo segmentamos y ahí determinamos a quién le vamos a llegar. O cuando tenemos diferentes segmentos de mercado.
en este caso, alguna variedad de los procesos, o tenemos un nicho único de mercado, o tenemos un mercado multilateral, o sea que tiene diferentes campos de acción. Entonces, aquí nosotros debemos entrar con ¿qué? Con el factor diferenciador, con la diferenciación. ¿Para qué? Para que las personas nos busquen a nosotros. Entonces, ahí se determina el segmento de cliente y yo empiezo a mirar y a organizar cuáles van a ser nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿para qué nosotros vamos a segmentar? Mira, para cada segmento de asociado y cliente, ¿cuál será nuestra propuesta de valor específica? ¿Sí? Entonces, aquí ya empezamos a entrar en el otro ítem, ¿verdad? Que es de la propuesta de valor, ¿sí? La propuesta de valor. Nosotros, las propuestas de valor de los proyectos o de los procesos, por lo general las personas lo que buscan es siempre algunas rutas tecnológicas y no necesariamente tienen que ser rutas tecnológicas o tener el último equipo o tener la última maquinaria o contratar a la persona experta, más experta en el tema. No necesariamente tienen que ser esas las propuestas de valor, aunque si se tienen esas, también se consideran propuestas de valor. Pero voy a poner un ejemplo muy simple o muy sencillo. Vamos a suponer que nosotros montemos una panadería, ¿sí? Una panadería y en el barrio donde yo esté, donde yo viva, hay una o dos panaderías. Yo debo de tener una propuesta de valor, ¿para qué? Para que los clientes vengan a mi panadería y no sigan comprando en las otras. Y una propuesta de valor muy simple puede empezar con ¿qué? Con un buen servicio al cliente. Eso es una propuesta de valor. Servicio, ¿Sí? calidad de servicio o precios. Exactamente. Pero entonces pongamos esa sencilla entre comillas, que se llama servicio al cliente. Si a ti te atienden bien, ¿verdad? Tú vuelves. Así de sencillo, ¿verdad? Si hay, pues y lógicamente eso viene amarrado de otras cosas, pues lógicamente de la calidad del producto y todo eso. Una propuesta de valor, que a veces las personas por eso es que van a algunos sitios, porque los ambientes en los sitios son agradables. Tienes donde sentarte, tienes cómo hablar, porque cuando tú llegas al ambiente está bien decorado, se ve bonito, se ve chévere, etcétera. Esos son propuestas de valor. Pues lógicamente sin dejar de lado la calidad del producto. Entonces, en una panadería, lo último que tú debes de vender es el pan, ¿sí? Tú debes de generarle esa propuesta de valor al cliente, que le genere algo que se llama dentro de todo el tema de neuromarketing, el tema de recordación. O sea, que cuando tú pienses en un pan, tú inmediatamente lo relaciones con esa panadería. Eso es como cuando ustedes, por ejemplo, no, yo me quiero comer, qué sé yo, una carne, inmediatamente yo la relaciono con algún sitio. Yo Por me quiero ejemplo, comer acá en una hamburguesa. apartado que cuando llueve, dice, ay, qué rico un pan de Doña Luz. Ya, Exactamente, exactamente. Entonces ya uno la relaciona con ese producto, ¿sí? O con perdón, con ese establecimiento. Entonces ya nosotros determinamos que esa propuesta de valor inmediatamente me genera a mí ¿qué? Una recordación de ese establecimiento. Entonces, eso es lo que se busca con la propuesta de valor. Generar ese tipo de impacto para que a ti te recuerden y enseguida te asocien cuando tú vayas a consumir o a generar un producto como tal. Entonces, las propuestas de valor pueden estar relacionadas con la parte de innovación o novedad, ¿sí? Con toda la parte tecnológica. Con la mejora del rendimiento también es una propuesta de valor. Con la personalización de los productos, ¿sí? También es una propuesta de valor. Productos a la medida. Por ejemplo, yo siempre he tenido una idea de todo el tema de la ropa interior femenina, ¿verdad? Yo he visto o he notado que ciertas mujeres a veces no se acomodan a ropas interiores femeninas, específicamente brasier, top y esas cosas. Entonces, ¿por qué no generar un producto que sea a la medida? ¿Sí? Que puede que no sea uniforme, o sea, que se acomode
a la silueta o que se acomode al cuerpo de la persona. Eso es una propuesta de valor. El mismo tema, el diseño, la marca, ya que te genera un estatus en el mercado. El precio también te va a generar una propuesta de valor, ¿sí? Te va a generar una propuesta de valor. La reducción de los riesgos, hoy en día que se habla mucho de todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, también cuando uno entra a unos sitios y tú ves a los sitios que están seguros, que tienen su extintor, que tienen su demarcación, que tienen su cinta, etcétera, también te puede generar propuestas de valor, la misma accesibilidad y la comodidad, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya vamos generando, o ese negocio, él va generando ese impacto, ¿sí? Y de manera inconsciente, a veces, inconsciente entre comillas, le estamos generando esa propuesta de valor y los clientes, nosotros como consumidores, entonces nos sentimos a gusto con qué, con ese servicio o ese producto que nos están ofreciendo, ¿sí? Entonces tú llegas a un sitio, inmediatamente, eso es como cuando uno llega al éxito o anteriormente tú llegabas al éxito y tú veías la hora, inmediatamente cuando tú estabas allá, tú como que te transportabas a otro espacio y allá se te iban las horas, 2, 3 horas uno allá metido, ¿sí? ¿Por qué? Porque te están brindando algún tipo de producto, están brindando también un estatus, te están brindando alguna comodidad, ¿sí? Frente a los productos que tú puedes conseguir en un solo sitio. Entonces, a eso se le llama propuesta de valor. Y nosotros la debemos de tener muy clara, ¿sí? La debemos de tener muy clara frente a qué, frente a lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Porque la propuesta de valor, desde ahí empezamos nosotros a determinar la viabilidad, ¿sí? O el éxito de nuestro proyecto. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, muchachos. Excelente presentación, profe. De hecho, esa es una de las herramientas que tienen las empresas al momento de diseñar y crear un producto, que es generar impacto. Generar impacto es cuáles son los factores diferenciadores de ese producto, de ese proceso, ¿cierto? Entonces, esos factores diferenciadores de ese proyecto es lo que hace que genere un impacto en la sociedad y genere el consumo o genere de que esta propuesta tome los indicadores y los logros esperados. Por ejemplo, yo he leído, recuerdo lectura de cómo nació Vélez. Vélez nació siempre un señor haciendo cinturones, haciendo cositas de cuero. Y lo más seguro que tuvo expertos en el camino que fueron profesionales generando esos factores diferenciadores para este proyecto. Y hoy en día Vélez es una de las marcas que ha tomado mucha fuerza a nivel nacional y internacional. Y esos factores diferenciadores es lo que nos lleva a los otros dueños, los gerentes, directores de un proyecto a hacer una marca reconocida entre los clientes. Lo otro es que los factores la cadena de valor son esos principios que nos va a dar de pronto la proyección y la estabilidad, ¿cierto? La estabilidad en el tiempo para poder crecer como empresa, como proyecto, como proyecto, como producto. Entonces, qué bien que haya usted traído esta tarde esta presentación, el tema de las factores influenciadores de valor para incluir. Considero que hoy no, hasta el momento no tengo preguntas, pero sí considero que es un tema bastante importante y es prácticamente que teniendo en cuenta los proyectos productivos, inclusive hasta los proyectos sociales. Claro que sí, Carlos. Sí, hasta en los proyectos sociales se puede empezar a implementar el modelo Canvas, claro que sí. Inclusive el proyecto social, ¿sí? Los proyectos sociales, recuerden que los proyectos sociales también deben de tener su factor diferenciador, ¿verdad? Su impacto, ¿sí? Su impacto como tal. Entonces se debe determinar desde esa parte y se puede determinar desde acá, ¿sí? Muy bien. Bueno, el otro aspecto son los canales, ¿verdad? Entonces,
nosotros debemos de ahondar en qué, en cómo el mercado objetivo, ¿verdad? O los clientes potenciales prefieren que lleguemos hasta donde ellos, ¿sí? ¿Cuáles van a tener mayores resultados? ¿Cuáles van a ser más rentables? ¿Sí? ¿Qué actividades debemos de realizar para que los canales de comunicación con nuestros clientes sean efectivos? Entonces aquí tenemos los tipos de canales. Tenemos canales indirectos y canales directos e indirectos. Y por acá hay uno que está en la mitad de los dos, que son los canales informativos, ¿sí? Entonces, canales directos, todo el tema del equipo comercial, las ventas, el tema de las ventas por internet o las ventas por catálogo, ¿sí? Que esto es lo que siempre se ha manejado, ¿verdad? Siempre se ha manejado. Los indirectos son unas tiendas o cuando se hace en la parte de mayorista o de distribuidores o en este caso, ¿verdad? Los que hacen los procesos de intermediación. ¿Qué pasa acá? Los canales de tipo informativo es cómo nosotros nos vamos a dar a conocer. Esto hoy en día es lo que está generando mayor impacto. A veces tú puedes montar una tienda o un establecimiento, ¿sí? Pero si tú no te das a conocer, las personas pueden pasar por ahí y ni se dan cuenta ni perciben que hay una empresa o un establecimiento o algún tipo de sitio que produce o puede generar algún producto o servicio que tú puedas necesitar, ¿sí? Entonces, dentro de todo el tema de los canales informativos está cómo nos vamos a dar a conocer, cómo nos evaluarán, ¿verdad? Nosotros debemos de llegar al mercado con algún tipo de propuesta que impacte y de conocer nuestros productos y que conozcan nuestros productos y servicios, cómo nos comprarán, ¿sí? Entonces, frente a los clientes, yo debo determinar cómo va a ser ese canal en el tema de compra, si van a ser venta directa, venta a través de algún intermediario, el sistema de pago, etcétera. La entrega, cómo vamos a entregar nosotros nuestros productos y esto vea, fundamental hoy en día, el servicio de postventa, ¿sí? Servicio de postventa que aplica para todos los sectores. Eso es fundamental por dos cosas. Primero, porque se le da una importancia o se le da una relevancia al cliente. Porque tú cuando compras un televisor, ¿sí? Vanessa, cuando compra un televisor y por allá a los 3 meses la llaman. Señorita Vanessa, vea, ¿cómo le ha ido con el televisor? Le estamos llamando del almacén X, etcétera, etcétera. ¿Cómo le ha ido con el televisor? ¿Ha presentado alguna falla? ¿Se siente cómoda con el televisor? Entonces, le das una importancia a quién? Al cliente, ¿sí? Al cliente y tú te sientes respaldado por la empresa o por la marca que está generando ese servicio de postventa, ¿sí? Cosa contrario cuando pasó algo que compraste el televisor y el televisor a los 2 meses se te dañó y tú lo llevas y nadie te da garantía. Entonces te dicen, no, usted lo compró fue en el almacén X, llévelo allá. Entonces del almacén X te dicen, no, tienes que llevarlo al servicio autorizado que queda en Turbo. Entonces tú tienes que arrancar con el televisor para Turbo, etcétera, ¿sí? Entonces ahí vamos a generar que no estamos cumpliendo con un principio fundamental que es el enfoque al cliente. Entonces, frente a eso, nosotros debemos de determinar cuáles son los canales, pero más que determinar el canal, cómo le vamos a llegar al cliente, cómo nosotros vamos a generar algo que se llama empatía, ¿sí? Con los clientes. Dentro de todo este sistema, dentro del sistema de proyectos, hay un tallercito, un formato muy chévere para trabajar que se llama mapa de empatía. ¿Sí? Que oye, que ve, que ofrece, que oye, que ve, que siente el cliente, ¿verdad? Cuando te hablan de un producto. Cuando nosotros a veces ya necesitamos ya hacer un análisis un poco más de contacto con personas, nosotros podemos aplicar ese mapa de empatía. ¿Qué oye el cliente de este producto? ¿Qué ve de este producto? ¿Qué siente cuando le hablan de este producto? Entonces recuerden que nosotros siempre vamos a generar un bien o un servicio, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad, ¿sí? Entonces, esa satisfacción de esa necesidad puede generar, en este caso, unos beneficios que son pues unas utilidades
si lo miramos desde el factor monetario, pero también puede generar un beneficio para una comunidad cuando se habla de un factor, en este caso, social. ¿Sí? Entonces yo debo determinar cómo van a ser esos clientes. Luego que yo, los canales, perdón, de los clientes, luego que yo determine esos canales, viene todo el tema de la relación con los clientes, ¿sí? ¿Qué tipo de relación esperan los diferentes segmentos del mercado? O sea, cómo yo voy a llegar allá donde ellos y qué relación voy a tener con ellos, ¿sí? ¿Cuál es su costo? ¿Qué tipo de relación se ha establecido con ellos? ¿Cómo se integran nuestros procesos, verdad, con los clientes? E integrando esos dos procesos, ¿cómo se integra qué? A nuestro modelo de negocio. Entonces, aquí nosotros, la relación con los clientes, entonces nosotros la debemos de determinar. ¿Cómo va a ser? Si va a ser atención personalizada, si vamos a tener un especialista por cada segmento, sigamos con el cuento del sector comercio. Entonces yo voy a tener un especialista que les vaya a hablar de todo el tema de la ferretería. Y cuando me pregunten del tema de las farmacias, voy a tener otro especialista que me hable de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros a veces hemos llegado a algunas empresas que ni idea, no nos saben ni explicar, nos vamos más embolatados de lo que llegamos, y entonces se deben de determinar cuáles son esas características quién va a atender a esos requerimientos, a esas necesidades de los clientes. ¿Sí? Si vamos a tener algún tipo de procesos de autoservicios, si vamos a generar una comunidad de usuarios. Mire que esto es fundamental. Por ejemplo, las comunidades de usuarios más grandes aquí en Colombia las tienen son los concesionarios. ¿Sí? Los concesionarios crean blogs, ¿verdad?, de comunidades de usuarios precisamente para ver cómo se han comportado los vehículos. Entonces ya, que salió el nuevo Chevrolet X, y entonces ese Chevrolet X, algunos dicen, no, me consume mucha gasolina, o que se le dañó tal cosa muy rápido, que está generando, que huele a quemado, etcétera, ¿verdad? Entonces, frente a eso, esas comunidades de usuarios son relevantes. ¿Por qué? Porque me van a ayudar a mí a tener información real, veraz y posiblemente en un tiempo real también, ¿verdad? ¿Para qué? Para conocer cómo están nuestros clientes de acuerdo a la satisfacción de nuestro producto o servicio. Todo el tema de creación colectiva, ¿sí? Entonces ya yo empiezo con los grupos focales que se pueden identificar, entonces empezar a hacer procesos de mejoras. El tema de las marcas, ¿sí? También se puede hacer relación con los clientes, o todo el tema de las maquilas y todo eso. Ya yo miro qué relación puedo tener con este señor, con esos clientes, y la relación de cliente-vendedor, fundamental. ¿Cómo va a ser ese proceso? Recuerden que todas las personas, todos los potenciales compradores no tienen las mismas características, ¿sí? Entonces nosotros debemos, ese cliente, ese vendedor debe amoldarse a las características de los clientes. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Hay personas, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las tiendas. Sí, y ustedes ven a los vendedores, a los que llegan a ofrecerles pues los productos. Entonces llega el de la tienda o la persona de la tienda que es muy conversador. Entonces tiene ahí a la muchacha o al muchacho una una hora y media echando cuento, etcétera, ¿verdad? Hasta que ya le hace el pedido, porque esa persona tiene esa condición. El vendedor, ¿qué debe de hacer? Amoldarse a esa situación de ese cliente. Pero hay otros que no, hay otros que tienen que ser muy rápidos, ¿sí? Llegar a unas horas específicas, ¿sí? Entonces, eso es un factor, una relación que se debe de tener muy clara cuando nosotros estamos estableciendo algún tipo de lazo comercial con los clientes, ¿sí? Luego viene todo el tema de las fuentes de ingreso, de dónde viene, o sea, de dónde va a ingresar flujo de efectivos al proceso, cómo van a pagar, de dónde entrará fuentes de dinero para todo el proceso. Entonces las fuentes de ingreso se generan, perdón, o se derivan de dónde, de las ventas, ¿sí? De las ventas de los productos o servicios, del cobro del uso de algún recurso que yo esté ofreciendo,
si yo voy a generar algún tema, por ejemplo, como unas membresías o unas suscripciones a la empresa, entonces de ahí me va a ingresar plata, pero mire que todos son ingresos que van a estar. Que yo hago préstamos, o se hacen algunos préstamos, o alquiler de algunos equipos, o se tiene algún leasing con algún proceso de maquinaria y equipos, entonces también son ingresos que van a generarse ahí en esa empresa. Todo el tema de las licencias o franquicias, ¿sí? Los gastos, en este caso, de todo lo que se relaciona con la venta de los productos o de los servicios, a lo que se llama corretaje, ¿verdad? Que es el porcentaje de la venta que yo le genero o que yo le sumo, ¿verdad? A esa prestación de ese servicio, a esa venta de producto. Todo el tema de publicidad, mire lo que está el boom hoy de las redes sociales, ¿sí? El boom de las redes sociales, que yo me quedo impresionado en estos días, me quedé impresionado con un proceso que se estaba haciendo y se estaba cotizando con una persona reconocida de estos temas de las redes sociales, y por una historia, por dos historias, creo que era dos historias que montaba en su estado, cobraba 15 millones, y cada historia creo que duraba 45 segundos. ¿Sí? 45 segundos, imagínense eso, ¿sí? ¿Cómo? Impresionante, impresionante. Impresionante, y eso que no es uno de los más top, de los top, no, pero o sea, una cosa impresionante todo este tema de las publicidades hoy en día a través de las redes sociales. Entonces, si yo genero esa fuente de ingreso a través de la publicidad, pues entonces me está en este rubro. El aporte de los asociados también, ¿verdad? Se cuenta como una fuente de ingreso, y todo el tema de los inversores o ángeles inversores o padrinos también entra acá. O si yo voy a poner algún tipo de tarjeta de crédito o de pronto un bien, ¿verdad? Que lo voy a colocar, qué sé yo, un terreno, un carro, etcétera. Eso también entra dentro de la fuente de ingreso, ¿verdad? Entonces aquí está todo el tema de las fuentes de ingreso, de la venta como tal, que debemos de tener listas de precios, realizar procesos de negociación, debemos de determinar las características del producto, ¿sí? Debo de mirar cómo va a ser el ciclo de inventario fundamental. Debo de determinar cómo va a ser, según el segmento de mercado, cómo voy a generar el tema del precio. Recuerden que es fundamental cuando yo voy a determinar un proceso de venta, tener en cuenta lo que hablábamos la clase pasada, realizar determinar el valor unitario, ¿sí? Yo debo de determinar ese valor unitario. ¿Por qué? Porque con ese valor unitario yo que puedo empezar a jugar o puedo empezar a negociar, ¿verdad? A jugar en el buen sentido de la palabra con los precios, o puedo empezar a negociar, ¿sí? Pero si yo no lo conozco, no puedo de pronto, sí, te voy a hacer una rebaja del 10% o del 20%, pero no tengo ni idea cuánto me vale el producto, así que puedo estar generando es pérdida. El volumen de los procesos, de los productos, ¿verdad? Y también todo el tema cuando yo genero licitaciones o cuando voy a licitar algún producto o cuando yo también empiezo a determinar dentro de mi empresa, mi proyecto, si yo puedo licitar algunos procesos y que otras personas ingresen al proyecto, ¿sí? Tenemos otro recurso, otro ítem que son los recursos, ¿sí? Los recursos claves. ¿Qué es lo que se necesita, verdad? ¿Qué es lo que se necesita para llevar a cabo esa propuesta de valor? Entonces, los recursos los podemos dividir en esto: recursos físicos, recursos intelectuales, recursos humanos y recursos económicos, ¿sí? Aquí se determinan estos recursos. ¿Qué necesito yo? Pues lógicamente necesito instalaciones, maquinaria, equipos, algún tipo de insumos o materiales dentro de los recursos físicos que sean fundamentales para el ejercicio del desarrollo del proyecto. Por ejemplo, de pronto yo puedo decir, no, yo necesito una camioneta, ¿sí? Yo necesito una Toyota, pero ¿será que eso será un recurso clave para la realización de mi proyecto? Puede que no, ¿sí?
Entonces, que aquí sean los recursos clave, los recursos necesarios para determinar cuáles son esas características que yo debo de tener o debo de conseguir precisamente para que esto evolucione, para cumplir con qué, con la propuesta de valor. Los recursos intelectuales, todo el tema de las patentes, de la marca, el registro de la marca, ¿sí? Las bases de datos, todo el tema de las exclusividades, ¿verdad? Porque ustedes, por ejemplo, nosotros llegamos, vamos a poner un ejemplo de aquí de la zona. Aquí en la zona hay una exclusividad que algunas personas tienen unas exclusividades con unas marcas, ¿sí? Por decir algo. Vamos a hablar de una marca muy reconocida, Alpina, ¿sí? Aquí Alpina tiene un distribuidor exclusivo para la zona. Si yo llamo a Bogotá, no, venga, yo quiero distribuir productos Alpina en la zona de Urabá, me dicen, no, remítase a la empresa X, que ellos son los distribuidores autorizados para la zona de Urabá, ¿sí? Entonces, eso es una exclusividad, ¿verdad? Eso es exclusividad. Por ejemplo, no, es que yo quiero distribuir Coca-Cola aquí en la zona urbana. No, remítase allá a la embotelladora que hay en Carepa, que ellos son los autorizados, que ellos son la franquicia, ¿verdad? Que hay aquí en la zona de Urabá y son los autorizados para la zona. Entonces, esa exclusividad, eso se considera un recurso intelectual. Tenemos los recursos humanos, ¿sí? Todo el personal, ¿verdad? Especialistas en las áreas, etcétera. Y tenemos los recursos económicos que también son fundamentales para el desarrollo de nuestro proyecto, ¿sí? Ahí entra toda la parte que tiene que ver con plata. Tenemos las actividades claves, ¿sí? Las actividades claves son aquellas que son fundamentales para desarrollar, en este caso, el proyecto y que va directamente ligada, ¿sí? ¿De qué? De la propuesta de valor, ¿sí? Entonces esas actividades claves las podemos empezar a mirar desde todo lo que se hace, ¿sí? Todo lo que se hace y lo podemos empezar a mejorar. Aquí dentro de las actividades clave, en la parte administrativa, siempre se habla del benchmarking, ¿verdad? El benchmarking es que hacen los demás, que hace la competencia y yo lo copio de la mejor forma. Pero ese copio es en el buen sentido de la palabra. Frente a que determino qué está haciendo la competencia y yo lo puedo mejorar, ¿sí? Yo lo puedo mejorar. Eso es lo que se llaman procesos de mejoramiento continuo, ¿verdad? O si lo llevamos a la cultura de la calidad, eso es el famoso Kaizen, ¿verdad? El Kaizen es todos los procesos de mejora continua, todo lo que siempre se puede mejorar. Cuando nosotros hablamos de actividades clave, son actividades, estas actividades hacen parte de un ciclo dinámico. ¿Sí? Son actividades que nunca van a cerrarse en un ciclo. ¿Por qué? Porque siempre se puede hacer mejor. ¿Sí? Son unos ciclos que no van a tener fin. Entonces esas actividades son actividades, las actividades claves son las actividades de compras, ¿sí? Entonces yo debo de determinar a quién le compro, todo el tema de los proveedores, etcétera. Las actividades de producción, ¿sí? Las actividades de comercialización, todo el tema de distribución, ¿sí? Todo el tema de elaboración de los productos o multiplicación de los productos, ¿sí? Actividades claves, un proceso de planeación. Aquí se habla de procesos estratégicos, ¿sí? Y tenemos unos procesos de apoyo que son fundamentales para la ejecución de nuestro proyecto, que es el tema de mantenimiento, el talento humano y todos los sistemas que tienen que ver con la calidad. Mire que acá alrededor, si ustedes se dan cuenta, ¿quién está por acá afuera? ¿Quién es el que está por acá afuera de todo el proceso? ¿A quién ven por allá afuera de todo el proceso? Los clientes. Al cliente, ¿sí? Entonces nosotros generamos unos impactos, ¿sí? Se generan unos impactos, ¿para qué? Para satisfacer una necesidad de un cliente, de los clientes, pero eso tiene un trasfondo. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de unos requerimientos o de unas necesidades específicas que ustedes ya identificaron. ¿En dónde? En su problema central, en el árbol de problemas, ¿verdad? Ah, mira, aquí no había tal cosa, o esto se está haciendo y esto se puede mejorar, o esto se está haciendo de esta manera y así no es, debe ser de esta, ¿sí? Entonces ya yo identifiqué una necesidad, ¿sí? Y ya yo voy a empezar a procesarla
con mis actividades clave. ¿Para qué? Para generarle una satisfacción al cliente. Entonces, aquí en las actividades claves debemos de determinar lo que nosotros, o sea, lo que nosotros, es lo más relevante del proceso de las actividades que se van a desarrollar en el proyecto. Entonces, aquí, así como las vemos aquí, producción, talento humano, todo el tema de compras, el proceso de comercialización, un proceso, qué sé yo, de pronto de legalización o formalización es un proceso clave, ¿sí? Porque es que si tú no estás formalizado, posiblemente tú no llegas, tú no vas a llegar a unas empresas o a un cúmulo de empresas que genere impacto, ¿sí? Entonces mire que se puede mirar las actividades clave desde la etapa eh, formativa o de formalización del proceso hasta la ejecución como tal. Tenemos los socios, ¿sí? Como les había dicho, más que socios no es que vayan a invertir, ¿sí? Sino que sean aliados estratégicos o socios comerciales claves, ¿sí? Quienes, por ejemplo, como nuestros proveedores. Los proveedores son una red de partners clave, ¿verdad? O unos aliados estratégicos. Todo el tema de los entes. Por ejemplo, creo que para el proyecto de Carlos, un socio clave sería todo el tema de la alcaldía, ¿verdad? Si no estoy mal, Carlos, todo el tema de la Sí, señor. alcaldía. Sí, ese Sí, sería un señor. socio clave tuyo. ¿Por qué? Porque tú determinas, de acuerdo a tu proyecto, tú puedes mirar con qué secretaría se está alineado tu proyecto y que se genere una sociedad clave. Ahora no es que la alcaldía va a ser socia de tu proyecto, sino que va a ser un aliado estratégico dentro de tus actividades, ¿sí? Entonces, frente a eso, nosotros debemos de determinar cuáles van a ser nuestros socios clave. Entonces, aquí los miramos. Todo el tema de los suministros, ¿verdad? El suministro de productos fundamentales. Estos son unos socios clave de nosotros, nuestros proveedores. Y los proveedores siempre le debemos de quedar bien, porque a lo que tú le quedas mal, la primera vez posiblemente te la dejan pasar, pero ya lo que te dejan, la quedas mal la segunda vez, te castigan, ¿sí? Entonces ya ahí la cadena se rompe y tú empiezas a quedarle mal al cliente. Socio clave, todo el tema de los procesos relacionados con las economías de escala, ¿verdad? Y la optimización de los procesos como tal. Entonces aquí empieza todo este tema de las oficinas de productividad, de las secretarías, de inclusión, de agricultura, todo el tema relacionado con los procesos de las alianzas estratégicas, ¿sí? Todo lo relacionado con la reducción de riesgos e incertidumbres frente a lo que tú vas a presentar cuando tú estás impactando algún proceso o algún tipo de comunidad, ¿sí? Entonces tú ya empiezas a buscar quiénes son esas personas. Por ejemplo, las juntas de acciones comunales, ¿sí? Si son proyectos sociales, o si ya tú estás identificando un producto o un servicio específico, entonces ya yo busco a quién, a un grupo focal específico. Entonces, a esas personas yo las convierto como qué, como unos socios, unos aliados estratégicos que me van a ayudar a impulsar el proyecto. Y el tema de todo lo que tiene que ver con compra de recursos clave. Entonces ya yo empiezo a mirar de pronto la persona que tenga mucha experiencia en esta línea, o de pronto ya yo empiezo a tener, qué sé yo, exclusividad con alguna red publicitaria, ¿sí? Entonces se deben de determinar cuáles son esas características, cuáles son esos socios clave, esa red de partners o esas alianzas estratégicas que yo debo de determinar. ¿Para qué? Para tener mayor impacto y mayor cobertura de mi proyecto. Y tenemos todo el tema de la estructura de costos, ¿sí? ¿Cuáles son los costos y gastos más importantes que se generan al momento que yo estoy estructurando mi proyecto como tal? ¿Sí? Entonces aquí se me generan unos costos fijos y unos costos variables. Entonces los costos fijos pues son los que voy a tener mes a mes, ¿sí o no? Que no me van a, que yo no voy a quitar, en este caso, yo no puedo evadir, ¿sí? Por ejemplo, toda la parte de administración, toda la parte administrativa, todo el tema de la mano de obra, ¿sí? Todo el tema de los gastos de fabricación, los impuestos, que yo no puedo obviar eso.
todo el tema de las depreciaciones, amortizaciones, los costos financieros del proyecto. Aquí viene todo el tema de servicios, todo el tema de pronto de pago de créditos, etcétera, ¿sí? Y tengo unos costos variables, que pues la materia prima. Mes a mes la materia prima puede que hoy esté, qué sé yo, a 1.000 pesos y el otro mes esté a 700 pesos, pero dentro de 3 meses ya está a 1.500. Entonces, así, eso pasa con la parte de la materia prima, materiales e insumos. Aquí es la mano de obra indirecta, ¿sí? La mano de obra indirecta se me convierte en un costo variable. Y acá en los costos fijos es la mano de obra directa. Y pues en este caso los gastos variables de comercialización, ¿verdad? Por ejemplo, no, es que las ventas están flojas este mes, entonces yo voy a contratar a alguien para que me dinamice este proceso comercial. Pero eso no va a ser todos los meses, entonces eso se me convierte en un costo variable. Entonces mire que el modelo Canvas, ¿sí? Este es el modelo Canvas como tal, ya viéndolo, este es el que yo les mandé en Excel, ya viéndole como la estructura. Entonces en una hojita aparentemente sencilla, ¿verdad? Aparentemente, se puede resumir un proyecto. Y yo ese resumen puede que nosotros lo miremos de una forma subjetiva, pero ¿quién le va a dar la objetividad al proceso? Yo al momento de colocar los criterios, de redactar con criterios cada uno de los aspectos que me solicita el modelo como tal. ¿Sí? Entonces mire que es una herramienta muy chévere, es una herramienta muy fácil, pienso que es muy fácil de manejar y que de pronto alguien que no tenga ni idea de qué se trata el proyecto y yo se lo explico, ¿sí? Yo se lo muestro en esta imagen o en ese formato, le va a quedar muchísimo más fácil entender de qué trata todo este proceso, muchachos, ¿sí? Entonces, la idea es que se determine, ustedes lo determinen de acuerdo a las, de acuerdo a los conceptos perdón, de acuerdo a las características y conceptos de cada proyecto, ¿sí? Se ajusta, pues lógicamente a los modelos o, perdón, a la estructura, lo ajustan a la estructura del modelo Canvas, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. No, profe, por mi lado, pues yo creo que cuando estamos haciendo la actividad o algo, como todo, me imagino que uno va a encontrar pues como las dudas y eso, que ahora pues con la explicación digamos que se entiende y tal vez con el video también de pronto podamos comprender un poco más. Ok, dale, Vanessa. Carlos, cuéntanos. sí, no, pues había tenido datos de algunos componentes de este modelo, pero la estructura como tal no la había tenido de forma generalizada. De hecho creo que teniendo diseñado cada uno de los criterios establecidos en estos componentes, vamos a tener la certeza de que nuestro producto va a tener sostenibilidad en el tiempo. Sí, y va a estar más estructurado. Es que mira, el tema a veces de los proyectos no es tanto el proceso de viabilización como tal o la gestión económica, es la estructura. O sea, porque es que si nosotros no estructuramos un proyecto con unas bases sólidas desde el inicio, entonces va a empezar a flaquear en algunas etapas posteriores. Entonces ahí es donde nosotros debemos de reforzar eso, estructurar, hacer todo este proceso de estructuración con una base muy robusta, con una información muy real, muy veraz, y les aseguro que el proyecto va a generar un impacto importante y va a generar también viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. Profe, en ese sentido,
le tenemos que aplaudir el tema de que usted decía que es mucho mejor equivocarnos en el papel que defraudarnos en la operatividad. Es verdad, uno conoce iniciativas que han crecido con un músculo financiero, con unos socios responsables, y al cabo de 2 o 3 años ya la propuesta no existe porque la verdad que no fueron contemplados algunos criterios que debieron de ser tomados en cuenta y no se tuvieron. Entonces, yo sé que hay proyectos que han llegado al fracaso por no tener pulso en estas condiciones que se deben prever al momento de estructurar la propuesta, el proyecto, los negocios. Entonces, qué bien que tengamos esta discusión porque yo soy una de las personas, yo como profesional he tenido de pronto, he encontrado en mi medio, he encontrado cosas que uno pudo haber resolvido en el momento de la planeación, pero a veces la misma irresponsabilidad de poder lograr ciertas cosas en tan poco tiempo nos lleva al afán, nos lleva de pronto a hacer cosas que de pronto más tarde nos vamos a... ¿sí? Entonces, qué bien que hayamos replanteado este tema y que ustedes nos estén salvando estas dudas para no tener dificultades de pronto en la operatividad de los procesos. Claro que sí, Carlos. Desde el inicio se lo planteé, ¿verdad? Y les comenté que lo ideal o lo mejor es equivocarnos donde en el papel, ¿sí? Porque es que si yo hago una estructura bien organizada y tengo, qué sé yo, procesos de degustación, encuestas, entrevistas, dependiendo de las características del proyecto, entonces, los mismos resultados, ¿verdad? Que yo voy obteniendo, me van a generar esa viabilidad, ¿sí? Esa viabilidad. Entonces, y te lo aseguro, las grandes empresas cuando van a montar algún tipo de sede, hacen todo el estudio técnico, estudio de mercado, estudio financiero, antes de realizar ese tipo de montaje, ¿sí? Entonces, es muchísimo más fácil, ¿sí? Y siempre se los voy a decir a todos, es mucho más fácil yo equivocarme donde en el papel, revisar si esto sí es viable o no es viable, como yo se los decía en algún momento, no, es que yo voy a montar una venta de jugos de estos fitness, unos smoothie green de eso, y, y, y entonces dentro de la estructura financiera que yo le tiré lápiz, yo tengo que vender 500, 600 jugos todos los días, ¿sí? Entonces son cifras muy altas que tú dices, pues madre, yo vender 500 jugos todos los días, necesito una infraestructura muy robusta. Pero si dentro del todo el estudio financiero me dicen, no, yo tengo que vender para mantener un punto de equilibrio, pagarme a mí un salario, pagarle a los empleados, etcétera, etcétera, yo tengo que vender 40 jugos diarios, ya es una cosa un poco más real, ¿verdad? Entonces yo debo estructurar mi proyecto con esas características y con esas condiciones para que sea viable, ¿sí? O para revisar primero la viabilidad y si es viable, pues lógicamente el mantenimiento o la sostenibilidad durante un lapso de tiempo. Claro que sí. Bueno, muchachos, apenas cargue la grabación, la monto en YouTube y se las monto al grupo, listo, para que la tengan ahí también y los demás compañeros también la puedan visualizar. Listo. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. A Profe, ustedes. profe, una consultica. Sí, Carlos, cuéntame. Nosotros, entonces el próximo encuentro va a ser el martes, ¿cierto?